Una cosa es hablar de ancestral y otra es de colonial, y lo que nosotros usualmente hacemos es, la imagen del muisca colonial es lo que nosotros categorizamos, digamos que la evidencia histórica y arqueológica sobre el muisca colonial es lo que empaquetamos como muisca ancestral, entre otras pues porque no hay fuentes tan evidentes como las que tenemos en el momento colonial. Pero creo que el asunto es justamente ese, ¿con qué rellenamos ese costal que se llama lo ancestral o lo tradicional o el pasado? Los indígenas son indígenas a partir de la llegada de los españoles, y a partir de ese proceso habría diferentes identidades indígenas, así como pueblos indígenas diferentes hay, definidos por sus aspectos culturales y sus aspectos lingüísticos. Sabemos, en los pueblos existían, lo que hoy denominamos los chibchas, cómo venían migraciones de Centroamérica y llegan al Caribe colombiano, al altiplano cundiboyacense, y cómo estos pueblos vinieron con unos rasgos culturales comunes y unas lenguas que vienen de una protolengua, ¿no? O de una lengua ancestral, o que tuvieron ancestros comunes, y que estos rasgos de una u otra forma se mantienen entre los diferentes pueblos muiscas, sean de tierras bajas o sean de tierras altas, o sea que manejen en ambos casos cuencas hidrográficas. Ahora, en la Colombia actual, en este momento, en donde decimos hay 90 pueblos indígenas diferentes, con 68 lenguas diferentes, y uno se pregunta qué pasó con el resto de las lenguas. Bueno, perdieron sus lenguas, o se asimilaron a otras lenguas, o porque había diferentes pueblos que hablaban una misma lengua. Pues la teoría dice que cuando hay un pueblo habla una lengua, su lengua manifiesta una cultura diferente. En ese caso nosotros tendríamos 68 culturas diferentes que tienen lengua, pero 90 pueblos indígenas, como se reconocen ellos, y que desafortunadamente en todo esto que representó el contacto con los europeos, estas lenguas desaparecieron. Toda mi vida yo quise trabajar con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y específicamente con las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Han pasado muchos años, estamos en el trabajo con la Sierra Nevada de Santa Marta, primero Arhuacos, luego Huihuas, y hay un evento en el Instituto Caro y Cuervo en 1986, creo. Es un evento que se denominó algo así como Estado Actual de la Clasificación de las Lenguas Indígenas Colombianas. Y allí vinieron especialistas. En esa reunión se dijo algo, y era que los chimilas habían desaparecido, ¿no? Por algún recuerdo que yo tenía de mi padre, que hablaba de los chimilas y los ubicaba cerca al Valle del Río Ariguaní, yo regreso a Barranquilla con esa inquietud y identifico a un compañero de trabajo que es de Astrea, Cesar, de toda esa zona del Valle del Río Ariguaní, y le digo, vámonos a buscar chimilas. Preguntaba y nadie daba razón de que existieran los chimilas. Finalmente hay 2 novicias que están allí, y yo dormía con ellas en su cuarto, y ella me dice, no, quédese que nos vamos a ir al arroyo y seguro que ahí van a aparecer. Yo sí creo que esta es una dimensión muy importante de las identidades culturales o sociales, que no son lo mismo que las identidades individuales. Y ahí yo volvería a resaltar su carácter histórico, relacional, y muy problemático, porque es muy difícil ponerle límites a quién está dentro de qué grupo, y ahí precisamente por eso es que se arman todas estas tensiones, y siempre considero que están sujetas a jerarquías y relaciones de poder. O sea, cuando definimos al otro en general o a la otra, lo estamos haciendo bajo categorías que implican no solamente diferencia, sino desigualdad. Creo que parte de la polarización que se está dando incluso más fuerte en los temas de identidad y en identidades indígenas en América Latina es el hecho de que
los subalternos finalmente empiezan a encontrar algunos espacios, algunos pocos en comparación con el del otro occidental, para conversar sobre sí mismos, y es tener la potestad de definirse a sí mismos y no esperar ser definidos a través del ojo de Occidente. Me crié en el conservatorio, mi madre era maestra de música y pues era parte de mi cotidianidad, que por fortuna me agradaba mucho, entonces pues me permitió estar muy cerca de la música siempre. En Colombia es un poco difícil querer combinar las pasiones entre la música y la antropología, pues porque hasta hace muy poco se abrieron los programas de maestrías en musicología, todavía no hay una maestría en etnomusicología. Entonces lo que yo hice fue siempre llevarlas de la mano. Hice un pregrado en antropología, estudiaba paralelamente música en el conservatorio y eso me permitió empezar a establecer diálogos entre las dos áreas de conocimiento, digamos que eran además pues mis intereses muy personales. Esa música tradicional, digamos el pasillo, el bambuco, el torbellino, otros ritmos, otros géneros musicales que precedieron justamente la carranca y que le dieron vivo, las coplas por ejemplo, todo ese tipo de expresiones tienen efectivamente un arraigo muy importante dentro de estas prácticas musicales. Incluso cuando uno piensa el tema de la música andina, es decir, puede que haya una influencia boliviana muy fuerte, pero también hay que entender otras raíces de lo andino, y es Boyacá, Cundiboyacá es zona andina, es pues donde muere la cordillera andina en nuestro país, y en ese sentido es preguntarse también, bueno, ¿y ese sonido boliviano cómo llegó a Colombia? Porque no fueron los carcas que lo trajeron en el último concierto, ¿sí? En Colombia, en la década de los 70s y los 80s, hubo grupos de proyección folclórica absolutamente importantes como Yaquicandru, por ejemplo, y ellos hicieron una recuperación de instrumentos de las comunidades indígenas, como decían ellos, desde Alaska hasta la Patagonia. Hicieron incluso experimentos con tradiciones sonoras, muiscas y chipchas en ese momento, de manera que hay que ampliar un poco el panorama para tratar de entender cómo se revinculan y cómo se les dan un giro a esas tradiciones, porque entonces la pregunta es cómo entra lo local campesino, pero además cómo lo local campesino se fue a estos grupos de proyección folclórica, y estos grupos de proyección folclórica empiezan a dar los primeros talleres sobre quena en Bosa, por ejemplo. Y yo creo que la posición de los antropólogos debería dejar de ser jueces o árbitros en un partido de fútbol, y más entender desde cerca cómo es que se están produciendo cómo es que se están utilizando de maneras variadas cualquier cosa que se llame ancestral dentro de los procesos de recuperación cultural.